iglesia, qué gusto poder estar con ustedes ahora, poder estar juntos adorando, exaltando el nombre del Señor, porque sabemos que Él es bueno, Él es eterno, es lo que deseamos, es lo que anhela nuestra alma, nuestro corazón. Qué bueno que te puedas conectar a esta hora y poder juntos exaltar el nombre del Señor y también aprender más de su palabra. Sin duda, cada vez que aprendemos más de Él, nos sentimos cada vez más ignorantes, porque es tan grande su poder, es tan grande su amor, es tan grande su misericordia, que la verdad que el conocerle, la verdad, es un deleite. Qué bueno que hoy te puedas conectar. Saludos a todos los que nos están viendo en vivo. Recuerda que este mensaje queda grabado, lo puedes compartir con tus amigos, con la familia. Creo que es un tema bastante interesante, bastante importante, como toda la palabra del Señor. Últimos tiempos, últimos tiempos. He estado viendo en las redes sociales sobre los últimos tiempos. Inclusive en la televisión se está hablando mucho si son los últimos tiempos, todo basado en la pandemia y lo que hemos estado atravesando. La pregunta es, ¿son los últimos tiempos? Y si son estos los últimos tiempos, ¿estamos preparados para afrontar lo que viene enseguida? El día de hoy recibimos dos noticias tristes. El día de hoy, el día de ayer falleció la mamá de nuestra querida Laura, la señora Pilar Velasco Rodríguez. Laura es una hermosa colaboradora de nuestra iglesia y es la encargada del Ministerio de Niños. Y bueno, el día de ayer el Señor llamó a su presencia a la señora Pilar. Ella venía con algunas dificultades en su salud y hemos estado orando mucho por ella. Pero Lau puso un mensaje precioso en Facebook y en otras palabras, no voy a decirlo literal porque no lo tengo tan presente literal el mensaje, pero ella puso la importancia de haber gozado a su mamá en vida y la importancia de saber que ella aceptó a Cristo en su corazón y ahora está reinando con Cristo, ahí reinando con Él a su lado. Y yo creo que esto es muy importante, debemos estar preparados para estos últimos tiempos. Y yo te invito a que en esta hora puedas unirte en esta oración. Que le podamos decir al Señor, Señor, sabemos que son los últimos tiempos, sabemos que tú vienes pronto, todas las evidencias se están marcando, se están dando. Permítenos estar preparados, permítenos ser esos hijos que tú estás buscando. Acompáñame en esta oración. Padre, así exaltamos tu nombre. Padre, así reconocemos tu grandeza, tu amor, tu misericordia. Gracias te damos porque ¿quién es como tú, Padre? Hoy alabamos y exaltamos tu nombre porque tú eres Dios. Porque ¿quién como tú, Señor? Hoy la iglesia 24/7, la iglesia del Señor se une en una sola adoración, en un solo canto que únicamente busca glorificar tu nombre. Hoy te damos gracias porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia. Permítanos al escudriñar tu palabra, al conocer tu palabra, saber qué hacer en estos últimos tiempos, estar preparados y prepararnos para lo que viene. Señor, háblanos y que tu Santo Espíritu hoy tome el control de todo lo que sucede en este lugar. Que sea tu Santo Espíritu, tu poderosa palabra la que hoy habla en nuestras vidas. Señor, edifica, Señor, a tu iglesia. Edifica el corazón de tus hijos que te necesitamos. Gracias te damos, Padre. Oramos juntos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Amén. Últimos tiempos. Te voy a pedir que busques ahí en tu Biblia la carta de Judas. Es el penúltimo libro de la palabra del Señor, está antes del Apocalipsis. Judas, y yo no sé si tú ya lo has leído, pero te invito a que lo leas. Es un solo capítulo, te lo echas pero rapidísimo. Pero después de leerlo rapidísimo, quiero que empieces a meditar en lo que el Señor nos quiere enseñar. Hoy voy a traer algunas enseñanzas sobre los últimos tiempos y lo que Dios está esperando de ti y de mí. Vamos al libro de Judas, a la carta de Judas, capítulo 1, y escucha con atención versos 17, 18 y 19, lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Dice la palabra del Señor así: pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes, se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Vemos una carta preciosa de Judas, que es un solo capítulo, pero tiene tanta riqueza, tiene tanta sabiduría, y tú y yo podemos acercarnos a la palabra del Señor
confiados de que Judas fue inspirado por el Espíritu Santo y es un mensaje verdadero que tiene que ser escuchado. Judas está hablando aquí a algunos amigos, a algunos conocidos en la fe y a la iglesia del Señor, y les está invitando que deben recordar lo que los apóstoles les habían enseñado. Ellos advirtieron que en los últimos tiempos iban a suceder algunas cosas. Yo las quise detallar una por una para que lo tengas presente, porque a veces nos sentimos desubicados, a veces pensamos que no son los últimos tiempos y a veces quisiéramos ver otras señales para entender que son los últimos tiempos. Pero fíjate cómo lo detalla Judas, porque es muy, muy claro. Lo primero, últimos tiempos. Dice la palabra del Señor que habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus deseos, sus malos deseos. Yo te pregunto, ¿conoces gente así? A lo mejor tú puedes decir, yo era de estos. No solamente los conozco, yo era parte de este grupo. Ahora ya no, porque he sido comprado por la sangre de mi Señor Jesucristo. Pero tenemos que reconocer algo. Los apóstoles tenían una visión clara, una cosmovisión muy clara de lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Y algo que iba a suceder es que se iba a levantar esta gente burlona, y su único objetivo, fíjate bien, era satisfacer sus malos deseos. Hoy el internet, hoy la televisión, hoy los medios de comunicación nos están invitando a satisfacer lo que nosotros queremos, lo que el cuerpo pide, lo que tu alma necesita. Y eso sin duda nos está dando un parámetro para entender que son los últimos tiempos. Ahora tú puedes decir, bueno, pues a mí qué me importa que ellos piensen así. Pues nos debe importar demasiado, nos debe importar muchísimo, porque nuestra tarea como hijos de Dios, como iglesia del Señor, es que tú y yo traigamos una verdad sobre sus vidas. Otra característica de los últimos tiempos, esto dicho por Judas, enseñado por los apóstoles. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Ahora, si lo ponemos en un contexto de iglesia, es aquella gente que se infiltra a las iglesias y empieza a dar a conocer doctrinas demoníacas, cosas espantosas, y empieza a haber divisiones entre los hermanos. Y eso nos queda claro porque esto siempre ha sido. Pero dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos estos individuos causarán divisiones entre nosotros. Y qué importante será que tú y yo tengamos claro esto, porque en los últimos tiempos va a haber divisiones. Ahora, estamos hablando de divisiones en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, pero no solamente eso, divisiones en nuestra casa. Piénsalo por un momento. Hijos peleados contra padres, padres peleados contra hijos, esposo contra esposa, y es una guerra de nunca terminar. Y muchas veces es porque el padre, porque la madre o inclusive los hijos quieren acercarse a Dios, pero encuentran cosas que los hacen chocar y los hacen distanciarse. Y de esto está hablando Judas. Estos individuos causan divisiones. Tenemos que tener esto muy claro porque estamos hablando de los últimos tiempos. Pero también da una tercera visión de lo que va a pasar en los últimos tiempos. En los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, estos se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Y lo resume de una forma perfecta, de una forma magistral. Si estos actúan de esta forma, si estas personas se dejan llevar por sus instintos, solamente es por un motivo. Ellos no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Querido amigo, querido hermano, si tú realmente quieres conducirte conforme a la voluntad del Señor, tú y yo tenemos que ser movidos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que habita en nuestras vidas. Entonces, esta primer parte del mensaje nos relata lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Entonces, si lo leemos con detenimiento, entendemos que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero fíjate bien con atención lo que dice a continuación la palabra del Señor. Y hace una advertencia a Judas. Pero ustedes, queridos amigos, y es muy interesante, porque después de relatar todo lo malo que estas personas han estado haciendo, cómo estas personas nos están contaminando, nos quieren contaminar, cómo estas personas nos están metiendo en división en nuestra propia casa, en nuestras iglesias, Judas hace una advertencia.
Pero ustedes, queridos amigos, y aquí es donde vienen algunas cosas importantes que quiero compartir contigo. ¿Estás preparado? Pero ustedes, queridos amigos, número 1, deben edificarse. Deben edificarse. Ahora, es importante cuando leemos la palabra del Señor, no solamente leerla, sino escudriñarla, profundizar, estudiarla, porque a veces podemos escuchar algunos pasajes que son muy hermosos, que son muy románticos espiritualmente hablando, pero realmente a veces no entendemos su significado. Ahora, vamos al versículo que hace mención a esta primer parte de debemos edificarnos, y lo encontramos precisamente en Judas, capítulo 1, verso 20, y fíjate lo que dice esta primera parte. Deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Son esos versículos preciosos, pero si no tenemos el contexto o el conocimiento, si no le pedimos al Espíritu de Dios que revele esa palabra a nuestras vidas, se queda como un pasaje hermoso. Pero Dios no está dando solamente palabra hermosa, está dando palabra que quiere que sea cumplida en tu vida y en mi vida. Deben edificarse unos a otros en su más santísima fe. Ahora, si tú le dices esto a un joven, chavo, edifícate en tu más santísima fe y edifica a otros, te va a decir, amén, brother, ¿no? A lo mejor algo así te dirá, pero a lo mejor no va a entender exactamente lo que Dios quería hablar. Por eso es importante estudiar. Yo te invito a que si tú no tienes, tú puedes descargar por internet diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, puedes descargar, ya es una gran bendición esto, porque hay algunos diccionarios con las palabras griegas, hebreas, y te puedes ir a los originales y puedes ver lo que realmente Dios quiere hablarnos y quiere decirnos. Ahora, encontré algunas cosas importantes que hoy quiero dejar en tu corazón. La palabra edificar viene de una palabra griega que se dice así, epocomoidemontes, está medio difícil, epocomoidomontes, que significa construir sobre. Construir sobre, bueno, eso edificar, construir sobre, está más o menos entendible. Pero fíjate, me gustó mucho lo que dice a continuación, construir encima, pero lo que más me captó la atención fue la siguiente traducción, hacer más capaz. Esto me tronó la cabeza. Lo que Judas nos está invitando es que tú y yo ayudemos a la iglesia de Cristo, a los hermanos que tenemos alrededor, a que sean más capaces, ayudarlos a que crezcan. Y entonces ya cobra otro sentido, porque dice edificaos, dice, pues vamos a edificar, pero como que pierde sentido, porque ni siquiera eres ingeniero, ni arquitecto, ni albañil, y dices, pero ¿cómo se edifica una persona? Pero cuando escuchas en la traducción literal, hacer más capaz al otro, wow, esto realmente cobra un sentido diferente, porque mira, muchas veces las iglesias están llenas de personas que critican a otras personas. Yo haría mejor, yo cantaría mejor que Tania, yo haría mejor las cosas que Chilo, yo manejaría mejor el audio que Víctor, yo cantaría mejor que Roy. Y la iglesia está llena de ese tipo de personas que solamente señala, que solamente critica. Ahora, si tú tienes la capacidad de cantar o de predicar mejor o de hacer cosas mejores, dice la palabra que tú y yo debemos hacer más capaz al otro. Entonces, si tú eres una excelente voz y cantas mejor que Tania, que lo dudo, pero bueno, si es así, entonces tú te acercas con Tania y le dices, Tania, ¿sabes qué? Cantas bien, pero yo quiero darte clases gratis y quiero ayudarte para que seas todavía más capaz para la gloria de Dios en la tierra. Eso es el trato de la iglesia, es lo que la iglesia de Dios tiene que hacer. Pero parece que la iglesia de Dios está llena de envidias, está llena de egocentrismos, de vanaglorias, de que yo quiero ser mejor. Y entonces eso debe quedarse a un lado. Yo recuerdo que cuando estaba en el banco, estaba a cargo de una oficina y me mandaban a toda la gente de capacitación de entrada, que entraba nueva al banco, para que yo los capacitara. Bueno, mi equipo los capacitaba y luego ya salían a otras sucursales. Y entonces yo me daba cuenta que era lo único que hacían conmigo, o sea que era la única sucursal donde mandaban gente para capacitar. Y entonces yo le pregunté a una persona, oye, pero ¿por qué me estás mandando a mí toda la gente para capacitar? Y me dijo algo interesante, porque tú eres el único que les quieres enseñar. Dijo, todos los demás no quieren enseñar, los tienen ahí un tiempo y luego dicen, ya están preparados, los sacan y no saben nada, pero tú sí compartes tu conocimiento. Y a mí se me hacía tan raro, ¿por qué no compartía el conocimiento? Y cuando hablaba con personas que no querían compartir su conocimiento, me decían lo siguiente,
me costó mucho, a mí nadie me quiso enseñar, ¿yo por qué voy a enseñar a otros? ¡Wow! Y eso pasa en las empresas. Esto no puede suceder en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor tú tomas a los que llegan nuevos y los ves que les faltan algunas herramientas y tú y yo los capacitamos y los hacemos aptos para la obra del Señor. Pero esto no sucede, pero debe suceder. Por eso Judas dice, en los últimos tiempos tenemos que capacitar a otros. Ahora, imagínate qué pasaría, y solamente voy a hablar de 24/7, porque es la iglesia donde yo estoy, pero ¿qué pasaría si solamente 24/7 hace esta tarea? Empieza a edificar unos a otros, en lugar de estar diciendo, no, pero ¿por qué canta? ¿Pero por qué baila? ¿Pero por qué las luces? ¿Pero por qué esto? Sino que digo, bueno, yo puedo hacerlo mejor, yo ayudo a otros a edificar el cuerpo de Cristo. Y es la primera parte, dice, edificarse unos a otros, y luego dice santísima fe. Y es muy interesante porque lo que nos está pidiendo aquí Judas es que capacitemos a otros a consagrar su confianza en Dios. Y entonces cobra mucho sentido. Cuando tú vienes a Cristo, tu confianza no está en Dios. Estás empezando a conocer a Dios, pero tu confianza está en ti mismo, está en el hombre, está en tu alrededor, en tu economía, en tu poder, en lo que tú puedes ver con tus propios ojos. Y dice Judas, a ver, espérenme, debemos ayudar a otros que sean capaces de poner su confianza plenamente en Dios. ¿Verdad que ya tiene otro sentido este versículo? Y esa es la tarea tuya, no solamente la tarea del pastor o de los líderes o de algunos, es la tarea de la iglesia de Cristo. A lo mejor tú ya tienes 10 años caminando con el Señor, 5 años caminando con el Señor. Es más, puedes tener un año. Un año es suficiente para enseñarles a los que van llegando. No tienes que limitar lo que Dios, la obra que Dios ha hecho en tu corazón. Ahora, yo encontré algunas ideas prácticas de cómo podemos edificar. Vamos a ver la primera. Vamos rápido. ¿Cómo nos edificamos? Con una conducta de entrega. Yo quiero felicitar a 24/7 porque se ha caracterizado por ser una iglesia realmente de entrega, de amor, una iglesia realmente diferente, una iglesia que se conduce con un corazón de entrega. Y mira, de esta forma nos edificamos unos a otros. Esta semana pudimos repartir algunas despensas y me mandaron un video muy hermoso de una de nuestras hermanas que recibió esta despensa. Y yo estuve luchando si lo subía o no lo subía a las redes, porque la gente puede pensar, ay, estos ya están presumiendo lo que están dando, ¿para qué lo están diciendo? Que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda. Y bueno, entonces decidí no ponerlo. Pero déjame decirte algo, iglesia. La iglesia 24/7 se caracteriza por ser una iglesia que se entrega por completo. Pero déjame decirte algo, lo podemos hacer mejor. Hoy tenemos 20 familias que están pasando por necesidad profunda y hemos estado entregando estas despensas y ha sido una gran bendición escuchar sus palabras, escuchar que no tenían que comer y escuchar que estamos llenando sus alacenas, porque no son despensas cualquiera, son buenas despensas, son despensas que quitan el hambre, son despensas que alimentan, son despensas que han dolido. Yo sé que ustedes han estado entregando y se han quitado a mí me dijo una hermana así, de nuestra alacena sacamos cosas para compartir con otros. No es de lo que me sobra, es de lo mío, de lo que yo tengo. Yo me amarro un poco el estómago, pero comparto en entrega. Esa es una forma de edificar. Otra más, nos edificamos unos a otros amando con el amor que de Dios hemos recibido. Amando con el amor que de Dios hemos recibido. Y muchos me han dicho, muchas personas que nos han visitado, muchas personas que ya son parte de nuestra iglesia, dicen, una característica de 24/7 es una iglesia que ama. Y yo le doy gracias a Dios porque realmente yo lo he visto. Yo he visto cómo esta iglesia ama y ama con el amor que de Dios hemos recibido. Una de las noticias tristes que recibí hoy en la mañana fue que nuestro querido Juanito, que nos ayudaba aquí con los autos, a estacionar los autos, partió la presencia del Señor. El martes yo todavía hablé con él, el miércoles iba a hacer un estudio para ver si tenía este terrible virus y ya no tuvimos respuesta. Lo estuvimos buscando varias personas de aquí de la iglesia y ya nunca contestó el teléfono. Y nuestro querido Isidro tuvo la sabiduría de buscar a sus hijos por Facebook, los encontró. Y hoy en la mañana nos dieron esta triste noticia. Este hombre conoció a Dios.
este hombre vino a cuidar nuestros carros. Pero este hombre conoció el amor de Dios a través de su iglesia. Él me decía: pastor, son buenas personas, ustedes son buenas personas. Nos duele su partida, pero sé que él está gozando de la presencia del Señor, porque a través de la edificación de la iglesia, él se dio la oportunidad de conocer a Dios. Y son de las cosas tristes que pasarán ahora que regresemos a vernos, que ya no lo veremos a él. Pero algo me deja muy, muy tranquilo, que desde que lo conocimos, le mostramos el amor de Dios. Y no con bibliazos, con acciones. Muchos de ustedes le daban ofrendas, muchos de ustedes estaban a su cuidado, le daban despensas. Ahora que subimos que estaba enferma su esposa, que por cierto sigue muy grave en el hospital. Ella entró antes que él al hospital. Ella todavía sigue con vida, pero está muy grave. Sigamos orando por ella. Me encanta porque muchos de ustedes me pidieron el número de cuenta y le hicieron ofrendas a él. Y yo sé que ahora esas ofrendas van a ser muy, muy útiles para toda la familia. La iglesia de Cristo edifica amando como Dios nos ha amado. Y el amor de Dios no tiene límites. Y así es como la iglesia debe amar. ¿Cómo nos edificamos? Viviendo en santidad. Nada serviría todo lo que hemos dicho si nuestras vidas no están en santidad. Y mira, déjame decirte algo, este encierro nos ha servido para recapacitar, para enderezarnos con Dios y reconocer que estamos fallando. Y si no ha pasado eso contigo, yo te invito a que no dejes pasar estos últimos días de cuarentena, sino poner hasta que te pongas a cuentas con Dios. Que regresemos a ser mejores hijos de Cristo, mejores cristianos, mejor iglesia, mejores padres, mejores hijos. Tenemos que avanzar. ¿Cómo? Viviendo en santidad. Hay muchos versículos que nos hablan de esto. Primera de Pedro nos habla de la importancia de vivir en santidad como Él es santo. Y tú y yo tenemos que vivir esta santidad que el Señor demanda de nuestras vidas. Y por último, nos edificamos enseñando la palabra del Señor. Edificando, porque cuando hablamos de la palabra edificar, casi todo el mundo quiere enseñar. Y qué importante, y sí es parte de la edificación. Pero fíjate cómo aquí Judas lo pone como hasta el final, edificando a través de la palabra. Pero si tú vas a dar la palabra, a enseñar la palabra, y no hay testimonio, y no hay amor, y no hay santidad, nada funciona. Tiene que haber esa coherencia, esa congruencia en tu vida para que entonces la palabra penetre con profundidad al corazón de los seres que aún no le conocen. Nuestro deber, edificarnos unos a otros. Número 2, también encontramos que para hacer esa iglesia que Dios está buscando, Judas nos invita a que debemos orar. Debemos orar. Yo creo que son tiempos especiales. El Señor viene pronto. Y la iglesia debe estar preparada, debe estar orando constantemente. Ve lo que dice la palabra del Señor. Es una parte pequeñita del primer versículo 20. Dice, orar en el poder del Espíritu Santo. Orar en el poder del Espíritu Santo. Mira, no dice que recemos. Muchos ya se han convertido en rezos. Ya son rezos automatizados. Ya Dios ya sabe lo que vamos a decir. Él ya todo lo sabe. Pero qué impresionante es que tú y yo podamos orar en el poder del Espíritu Santo. Y este tipo de oraciones incluye el orar en nuestro propio lenguaje, siguiendo la inspiración del Espíritu. Porque algunos dicen, no, si no oras en lenguas, entonces tú no estás orando en el Espíritu. Claro que también es una parte importante, pero no solamente es eso, es hablar en tu propio idioma, pero siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y mira, si tú vienes a los discipulados, bueno, ya cuando regresemos a casa, si tú vienes a los discipulados, hay una clase preciosa donde te enseñamos a orar en el Espíritu, con el poder del Espíritu de Dios. Y no estamos haciendo cosas locas, estamos haciendo lo que el Señor nos invita. Y es hermoso cuando el Espíritu de Dios te guía con una persona y te dice, ora por esto, porque Él necesita consuelo, porque Él necesita un abrazo, porque Él necesita reprensión. Y tú empiezas a orar y a lo mejor si tú le preguntas a esa persona, ¿qué necesitas? Él te diría un trabajo. Pero a lo mejor lo que él no necesita es un trabajo, él necesita encontrarse con Dios.
y el Espíritu te guía a eso. Qué hermoso es poder orar en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Ese es el Espíritu que tú y yo recibimos. Entonces tú y yo debemos orar a través del Espíritu Santo y podemos clamar, Abba, Padre. También Romanos 8:26 y 27 nos anima a lo mismo. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está la gran diferencia de orar en la carne, o orar como un rezo, o orar por orar, o orar en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que tú y yo debemos hacer en esta hora. Comprometernos con la iglesia, orar en el Espíritu. Número 3, debemos esperar. Sé que ha sido difícil esta pandemia, ha sido difícil el estar guardados. Y hoy la palabra nos dice que debemos esperar. ¿Qué es lo que debemos esperar? Judas 1:20, este es el versículo 22. Dice la palabra del Señor, y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Lo que Judas aquí está diciendo a este grupo de cristianos es, nuestra vida debe ser conservada en el amor de Dios. Nuestra vida debe ser escondida en Dios. Nuestra vida debe ser guardada en el corazón de Dios. Debemos esperar. Yo sé que estamos desesperados por salir, estamos desesperados por continuar con nuestra vida normal, pero déjame decirte algo, no podemos regresar a una vida normal después de esto. Debemos ser transformados y entonces en esta espera vamos a ser transformados y veremos el amor de Dios en nuestras vidas. Esto significa vivir cerca de Él, vivir cerca de su iglesia. ¿Qué pasaría si terminando esta cuarentena empezamos a vivir más cerca del Señor? Bueno, no terminando, ya desde ahora. Pero que no sea solamente por este tiempo, sino que sea el inicio de una nueva dinámica de vida, de una nueva comunión con el Señor. Y entonces también vivamos cerca de la iglesia del Señor. Hoy la iglesia del Señor necesita estar unida, en un mismo sentir, en un mismo corazón, haciendo la voluntad del Padre. Debemos esperar esta misericordia de nuestro Señor que nos lleva al verdadero amor. Por último, número 4. Para realmente hacer la voluntad del Señor, Judas nos inspira a que debemos mostrar compasión. Mostrar compasión. Podemos testificar mediante la compasión, mediante la amabilidad, como si estuviéramos rescatando del fuego eterno a aquellos que aún no le conocen. ¡Qué tremendo! Mucha gente se ha acercado a Cristo a través de la compasión de la iglesia. Y mucha gente piensa de una forma equivocada la compasión. No es te tengo lástima, es esa compasión que nace de un corazón santificado. Porque tú y yo estábamos en esa misma condición. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Judas 1, versículo 23. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Lo separé en 3 partes porque este versículo es muy, muy importante. Lo primero, pudiéramos pensar en amigos o en familiares que tienen mucho éxito. Todos tenemos familiares que tienen éxito, que les van muy bien en los negocios, que les va muy bien en sus trabajos, y tú dices, pues es que ellos no tienen necesidad de nada. Si yo les hablo de Cristo, ellos van a decir, no, yo no necesito eso. Déjame decirte hoy, y yo te exhorto en el nombre del Señor, que vayas y les compartas el mensaje de salvación. Porque la verdad que si ellos no conocen de Dios, ellos están perdidos y necesitan salvación. Hemos sido engañados de tal forma que dicen,
pues ellos no necesitan, mejor vamos a compartirles a los pobres, vamos a compartirles a los necesitados. Y aquí todo aquel que no conoce a Dios tiene una profunda necesidad de ser rescatado. Y es donde la iglesia se tiene que levantar. Quitemos de nuestra vida y de nuestra mente que ellos tienen mucho éxito. Si no tienen a Cristo, no tienen éxito verdadero. Si no tienen a Cristo, están destinados a la muerte eterna. Y tú y yo no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Si son gente que amamos, si es parte de nuestra familia, tenemos que darles a conocer este hermoso mensaje. Pero también nos invita la palabra del Señor que cuando les hablemos a otros, debemos estar seguros de que nuestro fundamento está firme y seguro. Yo recuerdo que cuando trabajaba con jóvenes, algunos chicos me decían: pastor, danos chance de ir al antro. Y yo decía: ¿para qué quieren ir al antro? Es que queremos ir a predicar, queremos ir a llevar la palabra, queremos, porque es el mejor lugar para compartir la palabra. Yo decía: ¿el mejor lugar? Ni se escucha nada, ¿no? Y ella me dijo: no, en serio, por favor, ahí hay mucha necesidad. Y yo recuerdo mucho que un joven estaba muy insistente de que él quería compartir y él quería compartir. Y finalmente fue y me dijo: no pude compartir. Y aparte fui seducido, fue tentado a volver de donde Dios me había sacado. Claro, tenemos que tener mucho cuidado cuando debemos estar seguros de que nuestro fundamento es el Señor. No ir a esos lugares de perdición a compartir la palabra. A lo mejor invítale un cafecito, invítale una videollamada ahora que no se pueden invitar cafés, y compártele de esta hermosa bendición que en el Señor tenemos. También no permitamos que ellos influyan en nosotros para hacernos pecar. Es lo que nos está diciendo aquí Judas. Ten cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Mira, déjame decirte algo. Tú y yo debemos aborrecer el pecado, no a las personas. Por ahí se levantó una falsa doctrina que decía que el Señor aborrece el pecado pero ama a los pecadores, y eso es falso. Dios ama a los que se han arrepentido de sus pecados, y Él odia al pecado y odia a los pecadores. Pero tú y yo debemos amar a aquellos que aún todavía no le han conocido. Tenemos que preocuparnos por ellos, tenemos que llevarles el mensaje de salvación, pero tener cuidado, porque no pensemos que porque ya hemos salido de eso no podemos caer o tropezar. Por eso la importancia de escuchar la palabra del Señor, aborreciendo los pecados que contaminan la vida de ellos. Iglesia, estamos en los últimos tiempos y tú y yo debemos estar convencidos de que lo que hoy Dios ha depositado en nuestras vidas es lo más valioso que tenemos. Cuando tú consideras esto, cuando tú piensas en esto, cuando tú meditas en esto que Dios ha puesto en ti, la verdad debemos sentirnos tan agradecidos y bendecidos por la obra que Dios ha puesto en nuestras vidas. Los últimos tiempos están presentes. Iglesia, ¿estás preparado? Cierra tus ojos ahí por un momento y vamos a orar al Señor. Y si tú te estás preparando, dile al Señor: gracias porque me estás preparando. Pero si tú no te has dado ese tiempo, has estado distrayéndote solamente en esta cuarentena, es un buen tiempo para que hoy tú vengas delante del Señor y empieces a clamar su nombre. Señor, hoy venimos delante de ti. Nos queda claro que son los últimos tiempos. Aquí no solamente vemos evidencias de plagas, de guerras, de rumores de guerra, de terremotos, de destrucciones. Aquí vemos algo más cercano, que es como la gente te aborrece. Es como la gente da rienda suelta a sus pasiones, como la gente va por lo suyo y no le importa nada que tenga que ver contigo. Son evidencias que son los últimos tiempos. Pero aquí, Padre, es cuando tu iglesia te crea a ti, Señor. Una iglesia diferente, una iglesia que realmente marca una diferencia, marca un camino, le crea a Dios y empieza a hacer las cosas de una forma que solamente Dios hoy nos está demandando. Señor, yo te pido, Padre, que en cada uno de nosotros hoy tú puedas darnos, Señor, esa necesidad imperiosa de edificarnos unos a otros. Ha sido muy claro cómo lo podemos hacer. Ayúdanos a edificarnos unos a otros. Quita de nuestra boca, quita de nuestro corazón toda crítica que se le ha levantado contra tu iglesia, contra nuestros hermanos, contra tu novia. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a edificarnos en el verdadero amor.
a orar unos por otros, Señor. Pero no hacer rezos, no hacer oraciones huecas y vanas, sino orar en el poder del Espíritu. Y entonces eso realmente cambiará por completo la dirección de tu iglesia. En una iglesia trascendente, en una iglesia poderosa, en una iglesia que te cree, en una iglesia que realmente da a conocer tus bondades, tu poder y tu gracia. Llévanos, Padre, a un nuevo nivel en el conocimiento de tu palabra. Señor, permítenos, Padre, esperar en ti. Parece difícil esperar, pero en ti esperaremos. Nuestra confianza estará solamente puesta en ti, Señor, y permítenos seguir siendo esa iglesia llena de compasión. Mostrar compasión a los que no te conocen, Señor, llevándole mensaje de salvación. Aquí no va más allá de repartir despensas. Aquí habla, Señor, tu palabra de ser compasivos con los que aún no te conocen. Y vaya que hay muchos a nuestro alrededor que no te conocen. Abre nuestras bocas. Aquí está nuestro corazón dispuesto. Danos del poder de tu Santo Espíritu para que esa palabra sea oportuna a cada corazón y puedan conocerte como el único Dios verdadero. Sigue trabajando en nuestras vidas, Padre. Te necesitamos. Te adoramos y te bendecimos hoy y siempre, Padre. Oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén. Tú estás aquí, tú eres fiel, principio y fin. En medio de la tempestad, tú cantarás mi gozo y paz. Abba, Padre, yo te amo. Abba, Padre, yo confío en ti. Abba, Padre, ya no temeré. Tú eres fiel y siempre serás. Tú eres fiel, tú eres fiel. Emmanuel, tú estás aquí, tú eres fiel, principio y fin. En medio de la tempestad, tú cantarás mi gozo y paz.